Fundada por un pueblo de marineros y comerciantes conocidos como los fenicios, la antigua ciudad de Cartago, ubicada en la actual Túnez, fue un importante centro de comercio e influencia en el Mediterráneo occidental. La ciudad libró una serie de guerras contra Roma que finalmente conducirían a su destrucción. La ciudad se conocía originalmente como Kar-Hadach, Ciudad Nueva, para distinguirla de la antigua ciudad fenicia de Útica. Los griegos llamaron a la ciudad Carchedón y los romanos convirtieron este nombre en Cartago. El sitio de la ciudad estaba bien protegido y era fácilmente defendible, y su proximidad al estrecho de Sicilia la colocaba en un cuello de botella estratégico en el comercio mediterráneo este-oeste. Según la leyenda, Cartago fue fundada por la reina fenicia Elisa, más conocida como Dido, en el 814 a.C. Dido supuestamente huía de la tiranía de su hermano Pigmalión del Líbano y llegó a la costa del norte de África y estableció la ciudad en la alta colina conocida más tarde como Birsa. El reinado de Dido es descrito por el poeta romano Virgilio y otros como impresionante, notando cómo la ciudad creció de la pequeña comunidad en la colina a una gran metrópoli. Este relato y otros similares son legendarios, pero Cartago, que parece haber sido inicialmente un puerto menor en la costa donde los comerciantes fenicios se detenían para reabastecer o reparar sus barcos, era claramente un importante centro de comercio en el siglo IV a.C. La ciudad se desarrolló significativamente después de la destrucción por Alejandro del gran centro industrial y comercial de Tiro. Cuando los refugiados fenicios huyeron de allí a Cartago, estos tirios llegaron con todas las riquezas que tenían y como muchos de los que Alejandro perdonó eran lo suficientemente ricos como para comprar sus vidas, llegaron a esta ciudad con medios considerables que establecieron a Cartago como el nuevo centro del comercio fenicio. Los cartagineses establecieron entonces una relación de trabajo con las tribus conocidas como Masaceli y Masili del reino bereber del norte de África de Numidia, que ocuparía las filas de su ejército, principalmente como formidables tropas de caballería. De una pequeña ciudad en la costa, la ciudad creció en tamaño y grandeza con enormes propiedades que cubrían kilómetros de superficie. Cartago se convirtió rápidamente en la ciudad más rica y poderosa del Mediterráneo. El gobierno cartaginés, anteriormente una monarquía, era una república basada en la meritocracia en el siglo IV a.C. El cargo más alto lo ocupaban dos magistrados electos conocidos como sufetes, que gobernaban junto con un senado de entre 200 y 300 miembros que ocupaban el cargo de por vida. Las leyes fueron aprobadas por una asamblea de ciudadanos que votarían las medidas propuestas por los sufetes y el senado. Los aristócratas vivían en palacios, los menos pudientes en casas modestas pero atractivas y las clases bajas en chozas fuera de la ciudad. Los tributos y los aranceles aumentaban regularmente la riqueza de la ciudad, además del lucrativo negocio del comercio marítimo. Los puertos de la ciudad eran inmensos, con 220 muelles y columnas relucientes que se elevaban a su alrededor en semicírculo, frente a arcos altísimos y edificios ornamentados con esculturas. Había dos puertos, uno para el comercio y otro para los buques de guerra, que operaban constantemente para reabastecer, reparar y equipar los buques. Los barcos mercantes cartagineses navegaban diariamente a puertos de todo el mar Mediterráneo, mientras su armada, suprema en la región, los mantenía a salvo y además abría nuevos territorios para el comercio y los recursos a través de la conquista, mientras los cartagineses construían su imperio. La ciudad tenía 4 secciones residenciales que crecieron alrededor de la ciudadela de Birsa en el centro y estaba rodeada por murallas que se extendían 37 kilómetros de longitud desde los puertos hacia el interior. La ciudad tenía todas las comodidades y refinamientos de cualquier gran ciudad antigua: un teatro para el entretenimiento, templos, una necrópolis, un agora o mercado, pero en escala mucho mayor. Su deidad patrona era la diosa del amor y la fertilidad Tanit, que era adorada junto a su consorte Baal-Hamon. Cartago producía sedas finamente bordadas, tejidos teñidos de algodón, lino y lana, cerámica artística y funcional, además de perfumes. Sus artesanos trabajaron de manera experta con marfil, cristalería y madera, así como con metales y piedras preciosas. Comercializaban pescado del Atlántico salado y salsa de pescado garum y negociaban los productos de casi todos los pueblos del Mediterráneo. La riqueza de la ciudad se debió no solo a su posición ventajosa en la costa norteafricana, desde la que podía controlar el tráfico marítimo entre ella y su colonia en Sicilia, sino también a la habilidad de la gente en la agricultura. El escritor Magón de Cartago escribió una obra de 28 volúmenes
dedicados a la agricultura y la ciencia veterinaria, que fue considerada la más completa en el tema de su tiempo y refleja el intenso interés de los cartagineses por la agricultura y la ganadería. Los cartagineses plantaron árboles frutales, uvas, olivos y hortalizas en un anillo de jardines regados por pequeños canales y luego expandieron su cultivo hacia el exterior más allá de las murallas de la ciudad a campos de cereales. La fertilidad de la tierra y su experiencia en el cultivo aumentaron la riqueza de la ciudad a través del comercio con el interior. Sus comerciantes inventaron la práctica de la venta por subasta y la utilizaron para comerciar con las tribus africanas. En otros puertos intentaron establecer depósitos permanentes o vender sus mercancías en mercados al aire libre. Fue esta expansión la que puso a Cartago en conflicto con otros. En 310 y 307 a.C., el norte de África fue invadido por Agatocles de Siracusa, que trató de someter a Cartago y utilizar su riqueza para financiar sus guerras. Agatocles pudo alimentar a su ejército fácilmente de la tierra porque las cosechas crecían en abundancia. Solo fue derrotado porque los libios y bereberes que trabajaban la tierra se pusieron del lado de los cartagineses que los habían tratado bien. Agatocles fue expulsado del norte de África y Cartago continuó prosperando hasta que se involucró en un conflicto con Roma. El ejército de Cartago se construyó alrededor de un núcleo de tropas cartaginesas y bereberes reclutadas en el territorio de origen de la ciudad en el norte de África. Sin embargo, estos fueron superados en gran medida por los mercenarios extranjeros que lucharon en sus propias unidades nacionales. La caballería cartaginesa estaba compuesta principalmente por bereberes, además de que incluían un cuerpo de elefantes. Estos se extrajeron de poblaciones de elefantes nativas del norte de África. Estos elefantes eran efectivos para asustar al enemigo, pero como demostraron los romanos, una vez que se desarrollaron tácticas para lidiar con ellos, demostraron ser más una desventaja que una ventaja. Durante las guerras con los griegos, Cartago se convirtió probablemente en la potencia naval más poderosa del mundo antiguo. Estos desarrollaron una reputación por su habilidad en la navegación y la maniobra. El control de Sicilia se dividió entre Roma y Cartago, quienes apoyaron a facciones opuestas en la isla, lo que rápidamente provocó que ambas partes entraran en conflicto directamente entre sí. Estos conflictos se conocerían como las guerras púnicas. En ese momento, Roma era más débil que Cartago y no representaba mayor amenaza. La armada cartaginesa había podido hacer cumplir durante mucho tiempo el tratado que impedía que la República Romana comerciara en el Mediterráneo occidental. Sin embargo, cuando comenzó la primera guerra púnica, Roma demostró ser mucho más ingeniosa de lo que Cartago podría haber imaginado. Roma construyó rápidamente 330 barcos que equiparon con ingeniosas rampas y pasarelas, los corbus, que se podían bajar a un barco enemigo para abordarlos, convirtiendo así una batalla naval en una batalla terrestre. Roma ganó una serie de victorias y finalmente derrotó a Cartago en el 241 a.C. Cartago se vio obligada a ceder Sicilia a Roma y pagar una fuerte indemnización de guerra. Después de esta guerra, Cartago se vio envuelta en lo que se conoce como la Guerra de los Mercenarios, que comenzó cuando el ejército de mercenarios cartagineses exigió el pago que Cartago les debía. Esta guerra fue finalmente ganada por Cartago gracias a los esfuerzos del general Amílcar Barca, padre del famoso Aníbal Barca de la Segunda Guerra Púnica. Cartago sufrió mucho con la Primera Guerra Púnica y Mercenaria, y cuando Roma ocupó las colonias cartaginesas de Cerdeña y Córcega, los cartagineses no pudieron hacer nada al respecto. Intentaron sacar el máximo provecho de su situación, expandiendo sus posesiones en Hispania, pero nuevamente entraron en guerra con Roma cuando Aníbal atacó la ciudad de Sagunto, un aliado de Roma en Hispania, en el 218 a.C. La Segunda Guerra Púnica se libró en gran parte en el norte de Italia, cuando Aníbal invadió Italia desde Hispania, haciendo marchar sus fuerzas sobre los Alpes. Aníbal ganó todos los enfrentamientos contra los romanos en Italia. En 216 a.C. obtuvo su mayor victoria en la batalla de Cannas, pero al carecer de tropas y suministros suficientes, no pudo aprovechar sus éxitos. Finalmente fue sacado de Italia y derrotado por el general romano Escipión Africanus en la batalla de Zama, en el norte de África, en el 202 a.C., y Cartago nuevamente pidió la paz. Colocada nuevamente bajo una fuerte indemnización de guerra por parte de Roma, Cartago luchó para pagar su deuda, mientras también trataban de defenderse de las incursiones de la vecina Numidia bajo el rey
Masinisa. Masinisa había sido el aliado de Roma en la Segunda Guerra Púnica y Roma le animó a asaltar el territorio cartaginés a voluntad. Cartago fue a la guerra contra Numidia y al hacerlo rompió el tratado de paz con Roma que prohibía a Cartago movilizar un ejército. Cartago sintió que no tenía más remedio que defenderse de las invasiones de Masinisa, pero Roma la censuró y le ordenó pagar una nueva deuda de guerra a Numidia. A Roma no le preocupaba el conflicto en el que estuvieran envueltos Cartago y Numidia, pero le importaba la repentina revitalización de las fuerzas armadas cartaginesas. Cartago creía que su tratado con Roma terminó cuando se pagó su deuda de guerra. Roma no estaba de acuerdo. Los romanos sintieron que Cartago todavía estaba obligada a someterse a la voluntad romana. Tanto es así que el senador romano Catón el Viejo terminó todos sus discursos sin importar el tema con la frase «Cartago debe ser destruida». En 149 a.C., Roma decidió ese curso de acción. Una embajada romana en Cartago presentó una lista de demandas que incluía la estipulación de que Cartago fuera desmantelada y luego reconstruida más hacia el interior. Los cartagineses comprensiblemente se negaron a hacerlo y comenzó la Tercera Guerra Púnica. El general romano Escipión Emiliano sitió Cartago durante 3 años hasta que cayó. Después de saquear la ciudad, los romanos la redujeron a cenizas sin dejar piedra sobre piedra. Útica ahora se convirtió en la capital de las provincias africanas de Roma y Cartago estuvo en ruinas hasta el 122 a.C., cuando Cayo Sempronio Graco, el tributo romano, fundó una pequeña colonia allí. Sin embargo, los problemas políticos de Cayo y el recuerdo de las guerras púnicas, todavía demasiado reciente, hicieron que la colonia fracasara. Julio César propuso y planeó la reconstrucción de Cartago y 5 años después de su muerte, Cartago resucitó. El poder ahora se trasladó de Útica a Cartago, que se convirtió en el granero de Roma, debido al mismo éxito agrícola que la había enriquecido antes, y siguió siendo una importante colonia romana hasta que cayó en manos de los vándalos bajo su rey Gensérico en el 439 después de Cristo. Luego pasaría a manos de los bizantinos. Bajo ellos, Cartago prosperó a través del comercio. Alrededor del 585 después de Cristo, Cartago se convirtió en la sede del Exarcado de África bajo el emperador bizantino Mauricio, una región administrativa separada establecida para un gobierno más efectivo de las áreas occidentales del imperio. En 698, los musulmanes derrotaron a las fuerzas bizantinas en la batalla de Cartago, destruyeron la ciudad por completo y expulsaron a los bizantinos de África. Luego fortificaron y desarrollaron la ciudad vecina de Túnez y la establecieron como el nuevo centro de comercio y gobierno de la región. Bajo los musulmanes árabes, a Túnez le fue mejor que a Cartago, pero la ciudad continuó prosperando hasta la octava cruzada de 1270, cuando fue tomada por los cruzados europeos que fortificaron la ciudad de Birsa. Una vez que fueron derrotados, Muhammad I hizo derribar las defensas de la ciudad y demolieron muchos de los edificios para evitar una nueva ocupación de este tipo.